Pero si ustedes estuvieran buscando una iglesia, a veces nosotros buscamos de una manera errónea, porque decimos, no, pues es un lugar donde hay estacionamiento, donde tenga bonita alabanza, donde algo que me guste o me llene a mí. Pero nuestros símbolos doctrinales nos dicen, y hemos estado leyendo aquí, yo celebro eso porque hemos estado leyendo varias confesiones de fe, varios artículos de las confesiones de fe, y esos símbolos doctrinales nos dicen que hay tres marcas de la verdadera iglesia. Y esa es la cosa que nosotros deberíamos de buscar, que en las iglesias hubiera esas tres marcas. Una es la predicación de la palabra de Dios. O sea, si yo ando buscando una iglesia, debo buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No cuentos, no payasadas, no los viajes del pastor, no los sueños, sino la palabra de Dios. Si tú entras a una iglesia y se está predicando la palabra de Dios, ahí se está cumpliendo la primera marca. La segunda marca es la correcta administración de la disciplina. Es decir, una iglesia donde no todo el mundo hace lo que le pega la gana, donde hay un orden, donde hay disciplina. O sea, yo he visto iglesias, no he entrado, yo gracias a Dios no he ido a muchas iglesias de otras confesiones, de otras denominaciones, pero en mi clase de liturgia que tomé en el seminario pude ver muchísimas. Y ya, por ejemplo, nada más para mencionarles, los cristianos gitanos, por ejemplo, andan por allá bailando, todo el mundo anda así, sus pachangas, ¿no? Los cuáqueros, por ejemplo, quakers, ¿no? Viene de la palabra temblor. Y, por ejemplo, la persona que va a predicar entra en trance y empieza a temblar y empieza. Entonces, cada quien hace lo que le pega la gana. No, donde realmente es una iglesia donde se administra la disciplina, donde hay orden. Y en tercer lugar, la marca de la verdadera iglesia, la tercera marca de una verdadera iglesia es la administración de los sacramentos. ¿Y cuáles sacramentos tenemos? Más de 7, tenemos 7 sacramentos nosotros. ¿Cuántos sacramentos tenemos? La correcta administración del bautismo y la correcta administración de la Cena del Señor. Y hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y hoy todo el culto, de alguna manera, la predicación y todo lo que estamos haciendo, quiere girar en torno a eso, a la celebración de la Santa Cena. Amén, hermanos. Bueno, vamos ahora y entremos ya en materia. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias, porque nos permites estar aquí alabando tu nombre. Y porque hoy, Señor, nos vas a permitir acercarnos a tu mesa y tomar este sacramento, Señor, que es una marca de tu iglesia verdadera, Padre. Gracias, Señor, porque como leímos en la confesión belga, Señor, este sacramento no es para cualquiera, no es para todos, es para los que han sido regenerados por ti, para los que son tu pueblo, para los que son tu familia. Padre, que podamos entender esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el título de la predicación es Retomando el valor histórico y espiritual de la Pascua. Yo no sé si ustedes han escuchado, hay un dicho que dice así: esta persona tiene callo, o ya tienes callo, y no me estoy refiriendo al callo de la andadera. ¿Sí han escuchado eso? Y se refiere a esto, se refiere a que una persona tiene cierta práctica y hace las cosas con cierta rapidez, con cierta fluidez, que ya no le cuesta trabajo hacerlo. Miren, voy a poner dos ejemplos. Uno, cuando aprendemos a manejar. No sé cuántos de aquí les han enseñado a manejar. A mí la persona que me enseñó a manejar me decía: mira, pastor, siente el motor, escucha que el motor te pide la velocidad. Y yo quería que el motor me dijera: mete la primera, ¿no? Yo no escuchaba nada. Pero conforme fue pasando el tiempo, sí es cierto, el motor se va forzando y te va pidiendo la otra velocidad. Pero cuando va pasando el tiempo, vamos agarrando la práctica, y ya no necesitamos de escuchar el motor ni nada. Yo ahorita venía manejando y ya no siento ni quiero meto la velocidad. Es algo automático, es algo por la práctica. Entonces eso quiere decir que yo ya tengo callo para manejar. ¿Sí me explico? Ya tengo callo para hacer eso. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? Les dije que les iba a dar los ejemplos, pero con ese basta. ¿De dónde viene esa frase?
Miren, una ocasión estaba yo predicando y busqué una palabra. ¿Ustedes han visto qué les pasa a los que hacen pesas? El pastor Daniel antes hacía pesas, ya todavía. Bueno, ya no, antes hacía pesas, pero y me llevó con él al gimnasio también. A los que hacen pesas se les empieza a hacer ¿con qué? A los gimnastas se les hace un callo. A los trapecistas se les hace un callo. Entonces yo busqué una palabra que es la palabra hiperkeratosis. ¿Hiper qué significa? Mucho. Y queratina, de ahí viene la palabra keratosis, queratina. La queratina, hermanos, es una sustancia que produce nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, el gimnasta le lastima y incluso le sale sangre. Yo que trabajé en el circo vi a los trapecistas, que son de familia, son de tradición, a los niñitos les enseñan a los trapecios y si no hacen, les pegan y es una cosa muy tremenda. Y los vemos desde chiquitos con callos aquí. Porque el callo entonces ¿es un qué? Cuando alguien ya tiene callo para hacer algo, lo hace rápido, lo hace muy práctico. ¿Y para qué sirve el callo? Para que ya no haya ¿qué? Para que ya no haya dolor. Entonces mucha gente que tiene, por ejemplo, voy a decir esto, hay muchos doctores, hay muchas enfermeras, y aquí está la hermana Mari, ella es la excepción, la esposa del pastor Josué, ya lo vi por ahí. Pero hay muchas enfermeras, muchos doctores que ya perdieron la sensibilidad de tanto callo que tienen, de tanta práctica, de tanto practicar algo, ya lo hacen ¿de qué manera? Por eso hay doctores que, oiga doctor, ¿y cómo ven? No, usted tiene cáncer en el páncreas y no sé qué, y se va a morir. Y se lo dicen así, como cualquier cosa, sin ninguna sensibilidad. Porque ya perdieron. Eso le pasa también, por ejemplo, a los carniceros, a los que matan animales. Yo nada más de saber que, fíjense, una vez estaba en un rancho allá en Michoacán y dijeron, no, pues mañana va a haber carnitas. Y en la madrugada yo escuché unos chillos, como chillan los puercos, se han escuchado, ¿no? Como yo no les hacía hacer, no si le hacía, ¿verdad? Y nada más de escuchar que habían matado al puerco, yo ya no quise comer las carnitas. Fíjense, esto no es casualidad. Yo soy pastor oficiante de una congregación del presbiterio que se llama Congregación del IM. Y todos los martes vamos en la mañana a orar y después acompaño al obrero a visitar. Y esta semana estábamos visitando a una persona. Esa persona no era creyente, gracias a Dios aceptó al Señor Jesucristo en esa visita. Y nos lo recomendaron, fuimos a visitarlo, se llama Lázaro, por cierto, este hombre. Y es jubilado, y entonces yo por hacerle plática le empecé a decir, señor Lázaro, ¿y usted en qué trabajaba? ¿De qué está jubilado? Y él dice, no, pues yo fui jubilado del ISSSTE. Ah, ¿y qué hacía en el ISSSTE? Yo de Metiche, ¿qué hacía en el ISSSTE? Pues trabajaba en los crematorios. ¿Y qué hacía usted en los crematorios? Pues yo era el que quemaba a los muertos. Y ya me empezó a platicar, mire, durante 30 años cremamos 8 cuerpos diarios. Y miren, les va a dar una información que esta nadie se las va a dar y no les va a cobrar nada, esto es un paréntesis por esta información. Fíjense, este hombre nos comentó que los cuerpos de personas morenas tardan más en quemarse que las personas blancas. Que los cuerpos gordos, que los cuerpos obesos sacan más humo, contaminan más por la grasa. Y bueno, yo le estaba preguntando por esto, lo de José José, y que le iban a cremar y todo esto, y yo por morbo le estaba preguntando y le decía, oye, ¿es cierto eso de que los muertos se paran y que hacen ruidos y que... Y dice, no, eso no es cierto, mire, usted haga de cuenta que cuando usted pone un bistec a asar, ¿cómo hace el bistec? Igual los cuerpos, ¿no? Pues hay que hacer ahí ya, pues... Bueno, les digo esto porque le pregunté a Lázaro, o algo que haya pasado, una situación así, pues algo que lo haya impactado. Y dice, mire, una ocasión, dice, un hombre que lo enterraron por 6 meses, porque había muerto, no se había definido por qué había muerto, había cuestiones judiciales ahí, pero su última voluntad había sido que lo cremaran. Y después de 6 meses que se arregló la cuestión, lo exhumaron
y lo llevaron para que lo cremaran, imagínense. Entonces él dice que había con él otra persona, otro muchacho que tenía nada más un año ahí cremando, y dice, ese muchacho se vomitaba. Y le digo, ¿y usted, don Lázaro? No, ya está reacostumbrado, dice, nosotros hasta comemos ahí, dice. Estamos comiendo y luego nos asomamos a la mirilla para ver si ya se acabó de cremar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya tenía ¿qué? ¿Ya había perdido qué? Imagínense los que están en los forenses, ¿no? Ahí casi con el muerto, y aquí le ponen la Coca-Cola, y a mí casi le dan ahí para que tome el primer muerto. Bueno, hermanos, eso es lo que nos ha pasado a nosotros con la celebración de la Santa Cena. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, porque a veces la celebramos ya sin ninguna, vamos a llamarle así, consideración histórica o espiritual. A veces lo hacemos por costumbre, por tradición. En las iglesias que he estado, yo siempre he procurado celebrarla una vez al mes. Aquí la celebran 2 veces al mes. Hay iglesias que la celebran una vez por semana. Pero en una ocasión yo decía, bueno, vamos a celebrarla mejor cada 2 meses. Porque yo sentía que la iglesia había perdido ese valor espiritual, ese valor histórico que tenía la Santa Cena o la Pascua. Miren lo que dice la palabra de Dios, no lo busquen, yo lo voy a leer. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo así, en Lucas 22:15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué anhelaba el Señor Jesucristo? Y él dice, ¿cuánto he anhelado? Yo lo anhelo. Y hermanos, ¿ustedes anhelan tomar la Santa Cena? ¿Lo anhelan realmente? Ahora, ¿por qué quiero predicar de la Pascua? Y bueno, este loco, ¿qué tiene que ver la Pascua con la Santa Cena? Yo quisiera, hermanos, que buscaran 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, versículo 7. Y no sé si ya lo tengan. Cuando lo tengan, pues, como decimos, digan amén. Muy bien, vamos a leerlo juntos y vamos a entender lo que dice este versículo. Amén. Dice así. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo estaba celebrando vamos a llamarle así, la última Pascua, lo que vamos a leer en Lucas, dice, yo anhelaba, ¿cuándo anhelaba celebrar la Pascua? Él ahí estaba uniendo estas 2 celebridades, estas 2 festividades, estas 2 conmemoraciones. Porque en el Antiguo Testamento el tipo era el cordero. Ya leímos, ¿cómo debía ser ese cordero para celebrar la Pascua? De un año. Había que apartarlo el día 10, 4 días prepararlo y matarlo el día 14, en el primer mes, en el mes de Aviv, que después se convirtió en el mes de Nisan. Y él ahí juntó estas 2 festividades, juntó estas 2 fiestas, de manera tal que todo lo que se celebró en la Pascua, que vino a ser el tipo de Cristo, el Señor Jesucristo en la Santa Cena, vino a ser el antitipo. Así se dice en teología, no era así. El Señor Jesucristo, el antitipo, es el que cumplió, pues. ¿Sí me explico? Entonces, mis amados hermanos, todo lo que vivimos en la Pascua, todo lo que se vivió en la Pascua del Antiguo Testamento, de alguna manera lo retomamos en la Santa Cena. ¿Amén? Y de ahí quiero partir. De ahí quiero partir, mis amados hermanos. ¿Qué significa la palabra Pascua? Muchos saben, hace rato el hermano lo dijo. Yo dije, pues ya que predique el hermano, ¿verdad? Miren, aquí tengo la palabra hebrea. Esta es la palabra hebrea, recuerden que el hebreo se lee ¿de dónde a dónde? Y aquí es la palabra Pei, bueno, la letra Pei, Samach, Yet, que significa pasaje. Bueno, aquí no tiene vocales, imagínense cómo era tan difícil leer el hebreo, porque no tenía vocales.
Los masoretas siglos después les pusieron las vocales al hebreo. Aquí llevaría una segol y aquí una pataj, que es un equivalente a una E y aquí a una A. Entonces la traducción correcta sería pesaj, pero nosotros decimos pasaj. Y qué bueno, porque es como un cognado, porque la palabra pasaj, ya dijo el hermano, significa pasar por alto. Entonces acuérdense, para que no se les olvide, la palabra pasaj significa pasar por alto. Ahora, hermanos, ¿dónde está incrustado este pasaje en el libro de Éxodo? ¿Qué capítulo? 12. En el 11, ¿qué dice el capítulo 11? Es la anunciación de la muerte de los primogénitos. ¿Y el 10 qué dice? El 10 menciona la penúltima plaga. ¿Cuántas plagas fueron? ¿Cuántas, hermanos? A ver, ¿en todas las plagas se aplicó pasaje? Sí, en todas las plagas se aplicó pasaje. Porque, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Si ustedes saben, hermanos, que todas las plagas del pueblo que le vinieron al pueblo de Egipto eran en contra de los dioses egipcios, porque los egipcios eran zoólatras y adoraban a los animales y adoraban a la creación. La primera plaga, ¿cuál fue? Porque ellos adoraban y veneraban al Nilo. Cuando vino la plaga de las ranas, es porque ellos adoraban a las ranas. Pero hermanos, aquí tenemos, fíjense, quiero que vayan ustedes al capítulo 10. Éxodo 10, 22 al 23, para que veamos cómo la Pascua se aplicó en cada una de estas plagas. Y ahorita vamos a ver eso, hermanos. Éxodo 10, 22 al 23, ¿cómo dice? Todo estaba en densas tinieblas, todo estaba en la oscuridad, todo Egipto en una densa oscuridad donde nadie podía ver, ni siquiera a su prójimo. Había tanta oscuridad que no podían ver en todo el pueblo de Egipto. Pero ahí dice algo bien hermoso: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Y ahí yo veo algo que los teólogos le llaman la gracia especial, el cuidado especial de Dios para su pueblo. Y ahí se aplicó, hermanos, el pasaje, porque las tinieblas vinieron sobre ¿quiénes? Pero en el pueblo de Dios había ¿qué? Hermanos, hay tinieblas en todas partes. El hermano Rafa oraba por la situación que está pasando en nuestro país. Hay tinieblas, hermanos. Pero en los hogares cristianos, ¿qué hay, hermanos? Amén. Ojalá que sea así, hermanos. Y que esa luz resplandezca a otros. Amén. Fíjense, Juan dijo una cosa bien tremenda. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué era la Pascua? ¿Qué era la Pascua, hermanos? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Con tus pecados y con los míos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Ahora, hermanos, vamos a Éxodo 12 y quiero enseñarles 5 cosas, por lo menos 5 cosas que significa la Pascua y que hoy significa también la Santa Cena. Vamos a ver la primera, versículo número 3, Éxodo 12, versículo número 3. ¿Cómo dice? Hablad a toda, ¿qué dice? Y si van al versículo 43, me gustaría que fueran al versículo 43 también. Fíjense, ahí está hablando, ¿para quién era la Pascua? Para toda la congregación. Versículo 43, ¿qué dice?
la Pascua, la primera cosa que quiero que entendamos de la Pascua, de la Santa Cena, que no es para cualquier persona. Muchos han dicho, han criticado a los bautistas porque los bautistas tienen una comunión cerrada. Si tú vas a una iglesia bautista, y aunque seas presbiteriano de abolengo y seas pastor, si tú no has sido bautizado en una pila o en un río, no te dan la Santa Cena, aunque seas el pastor más reconocido de otra denominación, porque tienen una comunión cerrada. Y nosotros no tenemos una comunión tan cerrada, pero tenemos que tener cuidado porque la comunión, la Santa Cena, no es para todos, hermanos. Y yo he visto lugares donde le dan la comunión a cualquier persona. Nosotros como presbiterianos tenemos pastor y ancianos de iglesia, ¿no es cierto? Una de las funciones de los ancianos y del pastor es vigilar por la vida espiritual de la grey. Y si alguien en la grey está, por ejemplo, en pecado, yo, por ejemplo, como pastor, yo no los conozco a ustedes. Y si yo ministro la Santa Cena, pues no sabría yo, si ustedes se ponen de pie, yo les doy la Santa Cena, porque no los conozco. Pero si yo soy pastor de la iglesia y perfectamente conozco su situación y sé que en esos momentos no pueden tomar la Santa Cena, como pastor, ¿qué tendría que hacer? Porque, hermanos, lo leímos ahí, ¿qué le pasa a quien toma indignamente este sacramento? Por eso nosotros como pastores tenemos que explicarle a las personas, y a mí fíjense, yo conozco, por ejemplo, la iglesia que yo pastoro, pues yo la conozco y sé cuando hay gente nueva y hay Santa Cena, y me da mucha pena, siento pena decirles, a ustedes no les vamos a dar la Santa Cena, pero tengo que explicarles y tengo que decirles, ¿por qué no se las doy? No se las doy porque no quiero acarrearles a ustedes juicios y condenación. Ahora, esto debe impulsar, mis hermanos, a que si nosotros como congregación vemos a algún hermano que todavía no es miembro de la iglesia, que todavía no se bautiza o que tiene situaciones de pecado, ¿qué tengo que hacer yo como iglesia? Yo quiero compartir contigo, quiero que te hagas miembro, quiero que te bautices, quiero que estés en buena comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que todos como congregación celebremos ¿qué? Fíjense, ahora vamos a ser tan inclusivos que en el nuevo libro de liturgia de la iglesia presbiteriana ya se va a tener que administrar la Santa Cena a los niños. Hace poquito se reunió toda la iglesia presbiteriana se reunió en ¿en dónde fue? En Tabasco, como no fui esta vez. Bueno, esa es la primera enseñanza, hermanos. La Santa Cena es ¿para quién? Solo para la congregación, solo para los que son cristianos, solo para los que leímos ahí, los que han sido ¿qué? Regenerados, decía ahí. Muy bien, la segunda cosa está también del versículo 3. Vuelvan a leer el versículo 3. El 3 mismo. Ahí habló de la congregación, pero fíjense cómo dice ahí. Ay, hermanos, qué hermoso, porque la Santa Comunión es algo, un cordero, ¿por qué decía ahí? Entonces la Santa Comunión, la Pascua era una fiesta, y la Santa Comunión es una fiesta, ¿qué, hermanos? Familiar, hermanos. Y ahí lo dice, miren, vean ustedes estos versículos, me gustaría que leyeran el versículo 26 y 27 de Éxodo 12, 26 y 27. Fíjense, qué hermoso, hermanos. Éxodo 12, 26 y 27, ¿cómo dice? Cuando los hijos preguntaban, yo me acuerdo que mis hijas estaban chiquitas y me preguntaban, papá, ¿por qué le diste a la iglesia
ese jugo de uva y ese pan. Por cierto, hermanos, antes se ha perdido también mucho esto, porque antes cuando se celebraba la Santa Cena, cuando el pan que sobraba, el jugo de uva que sobraba, el pan y el jugo de uva que sobraba, se le daba al pastor. Y entonces, mis hijas muchas veces comieron de ese pan y tomaron de ese jugo de uva y ellas me preguntaban, ¿por qué se lo diste a los hermanos? Estaban chiquitas. ¿Qué tenía que hacer yo? Hermanos, la Santa Cena es una conmemoración familiar. Y es la oportunidad, nos está recordando lo que hizo el Señor por nosotros. Y yo tengo que ir y decirle a mi familia, ¿por qué lo celebramos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Saben dónde está atacando el demonio tremendamente a la iglesia? En las familias. Napoleón Bonaparte, ese gran emperador, él dijo algo bien sabio cuando tomó el imperio. Y él dijo, dadme familias bien cimentadas y haré de Francia la nación más grande del mundo. Lo que estamos viviendo en el país, mucho tiene que ver con el peligro social, mucho tiene que ver con las familias destruidas. Y a mí me da tristeza cuando yo escucho familias cristianas que están también destruidas. ¿Cómo ha subido el índice, mis amados hermanos, del divorcio en las familias cristianas? Entonces, esto nos debe recordar, mis amados hermanos, que la Pascua era una fiesta familiar. Era en familia. Qué hermoso es que los domingos. Y a ver, la Pascua en torno a qué giraba. Toda la Pascua en torno a qué giraba. ¿Cuál era el centro de la Pascua? ¿Cuál era el centro de la Pascua? Les vuelvo a preguntar, ¿cuál era el centro de la Pascua? Muy bien, por ahí alguien ya lo dijo. El Cordero era el centro. ¿Qué es el centro de la familia, hermanos? ¿Quién es el centro de tu familia? Miren, yo voy a decirlo así, tengo año y medio, casi 2 años, celebrando el altar familiar, el culto familiar. Todos los días, entre 7, 8 y 9, en ese horario, entre 7 y 9, somos 4 de familia. Procuramos estar los 4, de lunes a sábado, los domingos no. Los domingos le damos descanso al Señor porque venimos al culto. Y ha sido de mucha bendición, hermanos. Porque todos los días comparto la palabra con mi familia. Todos los días les estoy diciendo a mi familia que el centro de nuestra vida, ¿quién es? Y la Pascua, hermanos, tenía esa particularidad. La Santa Cena tiene esa particularidad. En especial, yo no quiero aquí entrar en debates teológicos, pero en particular yo celebro, porque a los niños se les va a dar la Santa Cena también. Porque son parte del pacto y nosotros creemos en la teología del pacto. Y si bautizamos, ¿por qué no damos el bautismo? Pero bueno, eso ya lo determinó nuestra iglesia. No voy aquí a hacer más. 4, vamos a ver, el versículo 4, vamos a ver la tercera cosa. Esto es genial, hermanos. Versículo 4, fíjense que tenía la Pascua y cómo lo podemos hacer paralelo con la Santa Cena. Versículo 4, ¿cómo dice? Sí saben ustedes, hermano, una vez les decía, ¿no?, que hay personas que se convierten al Evangelio cuando pasan por las iglesias y escuchan un himno, o cuando escuchan una lectura de la Biblia. Pero si ahorita pasó alguien, pues no les entendió nada. Dice ahí que si una familia era tan pequeña, y después los rabinos en el Talmud y todo esto, fijaron un número, decían que debía ser la familia mínimo de 10 para poder comer la Pascua. Entonces, si la familia era tan pequeña, ¿qué tenía que hacer? Compartir. Fíjense lo que dice la palabra, ya lo leímos. Bueno, vamos a leerlo, hermanos.
Primera a los Corintios 11:26. Busquen ese pasaje, Primera a los Corintios 11:26. Ya lo leímos también aquí. Leímos estos dos pasajes que son paralelos, alternos, que hablan de la misma cosa. Primera a los Corintios 11:26. ¿Cómo dice? Fíjense lo que está diciendo: la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis. Alguien que me diga lo que significa la palabra ángel. Enviado. ¿Saben por qué les digo esto? Porque la palabra que aparece ahí en griego, esa palabra que dice que proclamáis, es la palabra katangelo. ¿Y saben qué significa? Dice el diccionario Strong: predicar, proclamar, dar a conocer, enseñar. Así que todas las veces que comiésemos y bebiésemos de este pan y de esta copa, ¿qué tenemos que hacer? La Pascua se compartía. Yo tenía, el cordero era mucho para mí. De gracia recibiste. El cordero es mucho para nosotros. El amor de Jesucristo es tan grande que tengo que ver. Y todas las veces que yo tomo la Santa Cena, todas las veces que yo vengo a este sacramento, tengo que salir de aquí e ir a compartir la palabra. Yo tengo familia que no conoce de Cristo, tengo vecinos, tengo hermanos, amigos que no conocen de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Hermanos, es como cuando, miren, en una ocasión, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, muy pueril, pero en una ocasión llegó a la casa mi cuñada y mi cuñado de la cena navideña, les tocó llevar el pavo. Y dicen por allá en mi pueblo, digo que es mi pueblo porque no nací allá, pero así digo que es mi pueblo, dicen allá, tienen un pleonasmo, porque dicen, por ejemplo, chico ollísimo. Por ejemplo, pasa una persona y dice: ay, tú ya viste chico ollísimo. Y entonces llevó mi cuñado y mi cuñada llegaron chico pavísimo. Y yo dije: esto no me lo voy a acabar, ¿esto qué? ¿Y qué hicimos, mi familia y yo? Tenemos unos vecinos más adelante que son muchos, que son muy pobres, y fuimos y les compartimos el pavo. Y así la Pascua tenía que compartir el cordero. Y hoy nosotros tenemos que compartir a quién. Todas las veces que tomamos la Santa Cena, así que ustedes tienen más responsabilidad porque la toman 2 veces al mes. Por lo menos tienen que traer 2 personas aquí al mes. Hermanos, no podemos no compartir lo que Dios nos ha dado. Quien no comparte es un qué. Y si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que el pasaje no lo vamos a buscar en Mateo 5, 14 al 16, donde habla acerca de que somos la sal del mundo, pero somos también ¿qué? Y dice: una luz no se puede esconder debajo de un ¿qué? La luz no se puede esconder, hermanos. Pero vamos a seguir. También, hermanos, quinta cosa o cuarta cosa, ya no recuerdo, era una señal de distinción. Versículo 7. Ahí en Éxodo 12. ¿Lo ven todos juntos? Éxodo 12, versículo 7. ¿Cómo dice? ¿Y el 12 y el 13? A ver todos juntos, 12 y 13. Hace rato, como vimos cerca de un rastro, pasé a traer sangre. No sé si me la dieron de marrano, de cerdo, o de cuervo, o de res, o no sé qué, pero es sangre.
No es cierto, no es cierto, yo la hice, es de chamoy. ¿Qué tenían que hacer con la sangre de ese cordero? Ponerla en un ledrillo, en un recipiente. No, en los postes. Primero, no. ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Ponerla en un recipiente y con un hisopo. ¿Habrán de contar que esto es un hisopo? Un hisopo en una planta. ¿Y qué tenían que hacer? Ya le pedí permiso al hermano Rafael y ahorita le limpio. Así digo, ahora y terminan limpiando ustedes siempre. ¿Qué tienen que hacer con la sangre? ¿A dónde? En los dinteles, que es la parte de arriba de las puertas. ¿En dónde? Ahí así lo ven. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué? Porque iba a venir la 10ª plaga, la más tremenda de todas, que era, y iba a pasar el ángel destructor. No es el diablo, porque mucha gente es común. No es el diablo, era un ángel, el ángel de Jehová, el ángel destructor. Iba a pasar a destruir a quiénes. ¿De quiénes? Pero cada hogar que estaba marcado con la sangre del cordero, ahí se aplicaba la Pascua. Pesaj, brincaba, saltaba, la pasaba por alto. Yo no sé, hermanos, porque no lo dice la historia, pero no sé si algún despistado, si alguno del pueblo de Israel no lo hizo, no lo sé. Pero si no hubieran marcado con esa sangre en sus puertas, el quicio de sus puertas, ¿qué hubiera pasado? Es una señal de distinción. La Santa Cena, mis amados hermanos, es una señal de distinción, como ya lo dije. Es una de las 3 marcas de la verdadera iglesia. Y aquí tenemos, fíjense qué mantel tan bonito, no sé quién lo hizo, pero tenemos un mantel muy bonito. ¿Ya lo vieron? ¿Qué símbolos tiene ahí? Este es un símbolo del cristianismo, hermanos. Algo que nos da identidad, algo que nos hace diferentes. Hace rato, cuando pusieron la computadora, al inicio, pusieron ahí un pescadito, ¿no? Y pusieron ahí su significado. Muchos dicen ixoye, no es ixoye, es ictus. Está en griego. Jesús, Christos, Teos, Huios, Soter. Jesucristo de Dios, Hijo Salvador. Y entonces cuando tú tienes un pescadito en tu carro, o en tu casa, o traes colgado un pescadito, o traes una pulsera, un anillo, ¿qué estás diciendo a la gente? Y a veces yo digo, híjole, mejor no le pongas nada a tu carro. Y ya les conté, ¿no? Porque si a ustedes contaban de 2 personas allí en Miguel Ángel de Quevedo, creo que sí a ustedes que les conté. Que se le cierra uno y entonces el otro se enoja y le da la señal, ¿verdad? Dice que en Guatemala se milita Dios te bendiga, pero no estamos en Guatemala, estamos en México. ¡Taca! Y entonces engancharon y se iban persiguiendo, hasta que se encontraron allí en Tasqueña, en el estacionamiento de una iglesia que se reúne ahí. Eran brothers. Entonces, hermanos, ¿usted tiene una señal de qué? De distinción. Pero no, fíjense, hermanos, esto no es algo como un, ¿cómo se dice esto? Como un amuleto, como un, no la palabra, como un fetiche, un amuleto. Miren, allá en San Pablo, en el pueblo de San Pablo, Totepec, visitamos una familia que no son cristianos, les íbamos a compartir. Y miren, les queremos compartir de la Biblia. Y ellos decían, sí, pues nosotros aquí tenemos la Biblia. Y tenían una de estas cositas, como esta cosa de esto. No así, pero tenían así en su mesa no sé cómo se llama.
O sea, es que aquí les bueno, no eran aquí, a la Biblia. Y tenían su Biblia abierta ahí. Y la leen, no, pues no, para ahí la tenemos, es como una protección. Ah, sí, es como las películas del santo, ¿no? Sacaba la Biblia así para los vampiros, ¿no? Así. No es así, hermano. Nosotros debemos verificar que cada uno de nosotros, en nuestra familia, tenga la sangre de Jesucristo en su propia vida. Como dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tener esta sangre en las puertas de nuestro corazón. Amén. No porque tú seas cristiano, quiere decir que todos de tu casa son cristianos. Creemos en la teología del pacto y sabemos que algún día nuestros hijos se van a arrepentir. Pero yo les digo a mis hijas, ustedes son paganas hasta que no me demuestren lo contrario. Era una señal de distinción. Pero también, hermanos, en el mismo, en el versículo 8, vamos a leer el versículo 8 y vamos a ver otra de las cosas. Versículo 8. ¿Cómo tenían que comer la Pascua, hermanos? ¿Con hierbas qué? Fíjense, los judíos en el día de hoy lo celebran de una manera, ya han hecho toda una tradición. Ponen ellos algo que le llaman maror, que es una hierba amarga, puede ser cualquier hierba amarga. Yo estuve tentado, hermanos, así como traje esto, a traer ajenjo. Y iba a traer vasitos, para así como la Santa Cena les iba a repartir a todos un vasito de ajenjo. Pero dije, no, capaz que le pasa algo a alguien y me echan la culpa a mí, mejor ahí la dejamos. ¿Alguien ha probado el ajenjo? Sí. Es algo amarguísimo. ¿Y entonces cómo debían preparar el cordero? Y ahora ellos usan también, los judíos, no sabemos si la Pascua era así, en la primera Pascua, pero los judíos usan ahora, también usan un rábano, que es muy, muy picoso ese rábano. Y entonces usan estas dos cosas. Y hacen de ese guisado algo muy amargo. ¿Qué les recordaba esa amargura? ¿Qué les recordaba esa amargura? Les recordaba de dónde habían salido. La Santa Cena, mis amados hermanos, todas las veces que la tomamos, nos recuerda lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros y nos recuerda de dónde nos sacó. Continuamente, bueno, no continuamente, cuando tengo oportunidad, a veces tenía que ir por alguna cuestión ahí a la zona de la colonia postal, de donde yo crecí por ahí, y pues sí, iba ahí a hacer lo que tenía que hacer, la diligencia que tenía que hacer, y cuando terminaba, ya tiene un tiempo que no lo hago, pero sí lo hacía seguido, me daba una vuelta en el carro por todas las calles donde yo anduve, donde vivía yo, Guipuzcoa 37, ahí, apartado postal, toda la Pérez de León, todas esas calles que muchos conocemos de por ahí. Y yo decía, en ese poste yo maldije al Señor. Ahí andaba el borracho. Ahí viví. Y me recuerda de dónde me sacó el Señor. De dónde me sacó el Señor. Para que no se nos olvide. Porque a veces como presbiterianos nos creemos mucho. Ay, nosotros somos muy santos y todos esos pecadores. Hermanos, recuerden de dónde los sacó el Señor. Aún los que vienen de pedigrí cristiano, hermanos. A veces déjenme decirle, los que vienen de pedigrí cristiano son peores. Porque son hipócritas. No todos, no se sientan. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y eso que nos sabe dulce, yo siempre digo cuando celebro la cena, hermanos, esto, hermanos, lo tomamos y es jugo de uva y no sabe cómo nos sabe a nosotros. Pero ¿cómo fue el trago que pasó el Señor Jesucristo? Si es posible, pásame en esta copa. ¿Cómo fue ese trago? Y eso nos recuerda a la Santa Cena, hermanos. Eso nos recuerda.
¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y qué es por purita gracia? ¿Qué pasaba? Los panes, ¿cómo debían ser, hermanos? Hay una hermana en una iglesia donde estuve que se esmeraba y hacía unas galletitas sin levadura. No le quedaban muy buenas, que digamos. Pero un pan sin levadura, ¿para qué servía la levadura? Finalmente, la levadura era una bacteria, era algo que permitía que se pudriera el pan, que se fermentara y se pudiera inflar y verse más bonito. Ustedes han visto, hermanos, recientemente fui a no es comercial, fui a su mesa y había unos baguettes ahí. ¡Ay, se veían bien! No, una cosa deliciosa. Yo compré uno. Híjole, hermano. Ni quería que se tenían a mi familia. Estaban en una cosa, un pan europeo, pero sabroso. Pero, ¿cómo eran los panes sin levadura? ¿Y qué representa la levadura? La descomposición, el pecado. Por eso, hermanos, el otro punto tiene que ver el versículo 8, cuando habla de los panes sin levadura, tiene que ver con la santidad del pueblo. Es el último punto. ¿Tiene que ver con la qué? Dice, hermanos, que no debemos comer indignamente este sacramento. ¿Cómo lo debemos comer? Ya lo leímos allá en 1 Corintios 11. Y dice que nosotros debemos, cuando lo vamos a comer, debemos ¿qué? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa eso de examinar? Miren, yo les voy a decir algo, hermanos, porque a mí me gusta, ustedes lo saben. Yo les digo cosas buenas de mí, por ejemplo, les dije de qué hago de la etapa familiar y eso. Ay, que sí, el pastor Hernando va a dar. Pero yo les quiero decir, hermanos, que muchas de las veces no solamente no he estado listo ni para tomar la cena, mucho menos para impartirla, hermanos. Ha habido veces en las que iba a la iglesia para ese día había Santa Cena y yo venía en situaciones de discusión con mi esposa porque salíamos tarde o por cualquier cosa. Una vez un hermano en una iglesia anciana me dijo, pastor, él me iba a ayudar, era uno de los ancianos comisionados, me iba a ayudar a administrarla. Y me dijo, no la voy a ayudar, hermano, no voy a administrarla, porque ahorita me acabo de pelear con mi esposa. ¿Cómo voy a administrar así la cena? Y yo lo entendí perfectamente. Porque nosotros no lo hacemos de una manera así nada más, ¿no? Cuenta de un sacerdote ahí en el pueblo de San Salvador, donde vivo, un hermano que era fotógrafo. Él me lo contó, este hermano era fotógrafo y tenía que ir a veces a las misas católicas para tomar las fotos, ¿no? Y dice que había un sacerdote ahí, en ese pueblo, en San Salvador, ya no está. Y cuando impartía la Eucaristía, como le dicen ellos, la gente pasaba y decía, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Pero dice que ese día pasó una muchacha pues, muy bonita. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. ¡Ah, Cristo, qué cuerpo! Nosotros no lo administramos de esa manera. Y yo he tenido que doblar rodillas antes de ministrar la cena y decirle, Señor, perdóname, porque no soy digno de ministrarla. No soy digno de hacerlo. Y muchas a veces no tenemos la dignidad para tomarla, hermanos. Pero la palabra de Dios no dice que nos hagamos a un lado. La palabra de Dios dice que nos examinemos. Por eso hace ratito y siempre que hay Santa Cena hay confesión de pecados. Hermano, yo te animo, si ahorita tú estás pasando por una crisis espiritual y hace rato que comenzaste tu pecado, no te sientes con esa autoridad. Qué bueno que no te sientas con esa autoridad. Pero recuerda que es por gracia. Pídele perdón a Dios. Y hoy mismo toma la Santa Cena. No dejes pasar más tiempo. Hoy tómala. Él te da la oportunidad. Porque es por gracia. Porque Él te lava con su sangre preciosa. Amén. Ve ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.
hablando de la santidad, y con eso concluyo, y ya nada más una lectura. Después de esto lo que les voy a decir, una lectura y con eso concluyo. Hay una película que yo les recomiendo muchísimo, muchísimo, que se llama Kadosh. La palabra Kadosh significa santidad o santo. Es una película judía muy buena. Creo que sí la encuentran allí ahora en las redes sociales, bueno, en internet pues. Pero habla de todo ese sistema judaico en la actualidad, los rabinos de la actualidad, cómo eran tan hipócritas. Y vino a mi mente cuando veía esa película. Hay un libro que, por cierto, cuando yo estaba en el seminario, el pastor Daniel me lo regaló. Ese no lo regalé, ese ya lo tengo todavía. Ese no es como la institución que regalé. Ese lo tengo todavía. Se llama Jerusalén en tiempos de Jesús, de Joachim Jeremías. Y en ese libro es un libro precioso porque ese hombre fue un gran investigador, ya murió, de todas las costumbres judaicas y de la época bíblica, un erudito. Y él decía que llegó a ser tanta la hipocresía de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, que cuando ellos tenían que ministrar en el templo, ellos no tenían que tocar a mujer, tenían que ir limpios. Pero dice él que había una costumbre, y que era que se dormían con su esposa y pues con una sábana para no tocarla, pero esa sábana tenía un orificio, y ahí se los dejo a su imaginación. Eran hipócritas, era una santidad falsa. Quiero que abramos nuestra Biblia todos juntos en 1 Corintios 5, del 7 al 8, y vamos a leer calmadamente todos juntos este pasaje. 1 Corintios 5, 7 y 8, y esto nos habla realmente de una santidad que el Señor está pidiendo para nuestras vidas. ¿Cómo dice, hermanos? A ver, vamos a ir todos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén, hermanos. Nosotros, está diciendo este pasaje, ya no tenemos levadura, porque el Señor Jesucristo nos ha limpiado. Amén. Vamos a orar. Está aquí entre nosotros el pastor Josué, y yo le voy a pedir que él haga una oración, pues pidiéndole al Señor que su palabra sea confirmada. Pastor Josué. Te bendecimos, Padre, porque hemos disfrutado, Señor, de esta palabra. Aparte de haber sido disfrutada, porque nos has alimentado, y cada vez que nuestro cuerpo recibe el alimento, Señor, se goza y se fortalece. Así en el aspecto espiritual, Señor, has fortalecido nuestro espíritu, Señor, para tener bien presente lo que significa y el valor impresionante que tiene, Señor, que tenía la Pascua judía, y el valor impresionante, maravilloso, extraordinario que tiene esta institución, Señor. Tú, con tu muerte, con tu sacrificio, quisiste que tu pueblo recordara, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, Señor, porque has alimentado, Señor, y también, Padre, ha servido para que reflexionemos muy seriamente, Señor, nuestra actitud hacia este sacramento. Te lo rogamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, tus grandes misericordias, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Amén. 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 Pásale, pastor, por acá, que te voy a pedir que nos apoyes con la comunión también. Hermano Josué, él viene de parte del presbiterio a darnos un aviso, pero aprovechando su presencia del hermano Armando que nos acompaña con la administración. Hay una parte que ya no leímos, se nos fue ponerla en la proyección, pero dice así: en resumen de lo que confesamos hace unos momentos, por el uso de este santo sacramento, hablando de la comunión,
Somos movidos a un ardiente amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, por lo cual desechamos todas las invenciones condenables que los hombres han agregado y mezclado a los sacramentos como profanaciones de los mismos, y decimos que es preciso conformarse con la institución de los sacramentos, como nos enseñaron Cristo y los apóstoles, hablando precisamente de la cena y del bautizo, porque nosotros solamente creemos en dos sacramentos, que son el bautizo y la Santa Cena, como lo acabamos de celebrar en este momento. Voy a pedir a mis hermanos Armando y a mi hermano Josué que nos apoyen ministrando los sacramentos en esta iglesia. La noche que el Señor fue entregado, en esa noche triste en la que celebraba la Pascua, el Señor iba a instituir, ya no, pues se dejaba la Pascua para instituir lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Y el Señor alzó el pan, dice la palabra de Dios que lo partió y lo dio a sus discípulos, ministrando, amados hermanos, en el nombre del Señor, lo vamos a compartir. Inclinemos nosotros. Señor eterno, es una bendición grande, maravillosa, Señor, poder participar de tu mesa. Bendito seas, eterno Padre, por este privilegio. Permítenos celebrarlo con honor y con respeto. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo creo que nos ponemos de pie. Aquellos que van a participar, hermanos, ya creo que ya hemos sido advertidos y amonestados de la manera en que debemos tomar de estos elementos. Que Dios les bendiga. Este pan, y el Señor lo dijo puntualmente, representa su cuerpo que por nosotros fue partido. Comamos, amados hermanos.
Tan grande amor, Señor, que no escatimaste a tu propio Hijo, el cual se humilló hasta lo más profundo, hasta la muerte y la muerte más cruel y más humillante. Esto nos compromete. Te bendecimos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Esa misma noche, cuando el Señor celebró la última Pascua con sus discípulos y tomó lo que conocemos como la primera Santa Cena, y la instituyó ahí, tomó también la copa y la dio a sus discípulos, no sin mencionarles que esta simbolizaba y representaba la sangre que Él iba a derramar en el Calvario, y que era el sello del nuevo pacto. Yo, ministrando en su nombre, la doy a la iglesia. Amén. A través de mi hermano pastor. Ahorita, hermanos, en lo que les reparten la copa, me acordé de una ilustración. Hay un libro muy viejo de ilustraciones para sermones, de Samuel Vila. Ese es el libro, ya es un libro viejo. Y me acordé de una ilustración que viene ahí, y en alguna ocasión, en una Semana Santa, yo puse esta ilustración. Se dice que cuando Leonardo da Vinci pintó La Última Cena, yo no sé si ustedes sepan, ese no es un cuadro, es un mural. Es un óleo que está pintado en una abadía, en un monasterio. Y es un mural grande, como de 5 metros. Y dice que cuando él estaba buscando modelos para pintar a cada uno de los apóstoles y a Cristo, pues él recorría, ¿no?, para ver si encontraba en las calles. Dicen que encontró una persona que le sirvió como modelo de Jesucristo. Y en esa persona se basó y pintó el rostro de Jesucristo de la Última Cena de Da Vinci. Y cuando terminó de pintar a todos los apóstoles, dice esta ilustración que estaba buscando, al último que dejó fue a Judas, y estaba buscando un modelo para Judas, y salió a las calles a buscar, y le costó mucho trabajo, pero encontró a uno que daba la cara así, se le veía la cara, yo creo que de delincuente, de malviviente, de malo, no sé, y le dijo: tú te voy a pagar para que seas Judas. Y después que lo vio bien, se dio cuenta que era el mismo que había servido de modelo para Jesús. ¿Pero qué te pasó? Y entonces este hombre se había dedicado al pecado, se había dedicado a malgastar su vida, al vicio, al robo. Y la ilustración versaba y decía: eso es lo que hace el pecado con nosotros, nos desfigura y quita la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero gracias sean dadas a Él, porque como ya vimos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén, hermanos. Bebamos de ella, mis amados hermanos. Gracias, Señor, porque nos has permitido acercarnos a tu mesa sin ser dignos. Pero gracias porque, como hemos leído, Señor, en esta confesión belga que hicieron hermanos que estudiaron tu palabra, Señor, y que nos hacen ver, Señor, que no es por nuestros propios méritos, sino es por gracia. Porque aunque éramos indignos, tú nos regeneraste. Tú nos has justificado. Tú nos sigues santificando. Y algún día, Señor, seremos glorificados también. Gracias, Señor. Porque este sacramento, como hemos leído también, es un alimento espiritual. Porque nos fortalece, Señor. Fortalece a tu pueblo. A quien lo ha tomado dignamente, este sacramento le fortalecerá, Señor, su espíritu, su alma, su cuerpo, y con más vigor y con más ganas proclamará tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues continuamos, van a pasar a recoger las copas y nosotros seguimos adorando a nuestro Dios. Seguimos con nuestro servicio litúrgico. Amén.
Tomen su lugar, hermanos. Recuerden, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que agradezco que ya la iglesia está también tomando ciertas acciones donde uno puede compartir la copita con otro hermano para, bueno, sabemos que solamente tenemos una charolita. A veces he pensado ir a hacer más, pero luego digo no, porque así nos ayuda a compartir la comunión más, ¿no? Porque o no alcanzan, entonces dice uno, no, yo con uno comparto con otro. A veces se hacen familiares, pero también he visto que otros hermanos dicen, no, voy a compartir con mi hermano, a mitad y mitad. Entonces eso es bonito. Yo creo que nos da gracias, pastores, por la oportunidad de compartir este momento. Así que ahorita recogemos las copitas y seguimos con nuestro programa. Recibimos al grupo de alabanza para seguir adorando con nosotros. Puestos de pie, hermano, por favor. Bien, hermanos, pues todo este momento nos ha servido para darnos cuenta de lo grande que es el Señor, de que Él nos exhorta y nos dice día con día que nos acerquemos a Él con confianza. Y es por amor, hermanos, por amor a nosotros. Toda gloria y toda majestad a nuestro Señor. Si yo canto las naciones de la tierra, exaltados en el Señor sobre la creación, y su nombre está adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Se dio canto en las naciones de la tierra, exaltados el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad. Toda gloria y majestad.
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.